Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Misión de observación electoral de la OEA inicia despliegue final en Ecuador. Reunión secretario general de la OEA y ministro de Telecomunicaciones de Ecuador. Organización Panamericana de la Salud, sesión informativa sobre la situación de COVID-19. Secretario para el fortalecimiento de la democracia de la OEA opina sobre las próximas elecciones en Ecuador. ¿Cuáles son los elementos claves de la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo? La misión de observación electoral, MOE, de la Organización de los Estados Americanos, inició la fase de despliegue final en Ecuador para llevar a cabo las tareas de observación de cara a la jornada electoral del próximo 7 de febrero, en la que se elegirá presidente y vicepresidente del país, 137 asambleístas, así como 5 representantes al Parlamento andino. La misión desplegó en el país un equipo técnico desde el pasado 14 de enero para dar seguimiento a aspectos como la implementación de la tecnología y la evolución de la organización del proceso electoral. A este equipo ahora se sumarán de manera escalonada la jefa de la misión, la ex vicepresidenta de Panamá, Isabel de Saimalo, y un grupo de más de 20 expertos y observadores de 13 nacionalidades, quienes estarán desplegados en las provincias de Manabí, Los Ríos, Azuay, Guayas y Pichincha. En virtud del contexto sanitario global, la misión contará con la participación presencial y a distancia de expertos en organización y tecnología electoral, financiamiento político electoral, participación política de las mujeres, justicia electoral, estadística, seguridad informática y participación política de pueblos indígenas, a quienes además darán seguimiento a las recomendaciones emitidas en pasadas misiones de la OEA. Durante su estancia en Ecuador, los integrantes de la misión se reunirán con autoridades electorales, funcionarios del gobierno, representantes de diversas fuerzas políticas y actores de la sociedad civil. Posterior a las elecciones, la misión de observación electoral de la OEA presentará un informe preliminar con sus observaciones y recomendaciones, con el fin de contribuir al fortalecimiento de los procesos electorales en Ecuador. Esta misión constituye la 22ª ocasión en la que la OEA observa un proceso electoral en Ecuador y es posible gracias a las contribuciones de Bolivia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, España, Francia, Guatemala, Italia, México y Países Bajos. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, conversó con el ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información de Ecuador, Andrés Michelena, para integrar la agenda digital inclusiva en la Cumbre de las Américas 2021. El secretario general de la OEA comunicó que 270 millones de personas en zonas rurales necesitan conectividad para no quedar atrás. La brecha digital no debe ser brecha social, educativa, económica y de salud, dijo. La Organización Panamericana de la Salud realizó una sesión informativa sobre la situación de COVID-19 en la región de las Américas. Necesitan saber que desde el comienzo mismo de la pandemia, la OPS ha estado trabajando para respaldar a los países, para pronosticar las necesidades del sector de la salud, identificar brechas y trabajar con ellos para ampliar la capacidad hospitalaria, incluso con el establecimiento de más camas hospitalarias y también en la unidad de cuidados intensivos. Hemos visto avances marcados y esto claramente ha contribuido a salvar muchas vidas. Por ejemplo, en el lapso de unos pocos meses, Chile agregó más de 1.000 camas de UCI. Colombia prácticamente duplicó su capacidad de camas UCI y 4 veces más en México. Esto ha sido central para ayudar a los países a atender a pacientes que están enfermos de manera crítica por la COVID-19, pero claramente los hospitales se enfrentan al desafío de que su capacidad sea insuficiente para enfrentarse a esta situación de enfermedad. Y muchos países están llegando a este punto. Si nos fijamos en los datos de 12 países en la región, vemos claramente que a a comienzos de enero de 2021, el 93% de las camas estaban siendo utilizadas en todos los hospitales para pacientes con la COVID-19 y algunas situaciones son incluso más atroces. Hay lugares en los cuales la capacidad está maximizada y se le pide a los pacientes que aguarden hasta que se obtenga una cama, si bien no cuentan con este tiempo adicional, pero no puede ser así. Y todo lo que digamos no será suficiente.
para decir que hay que practicar las medidas sociales que se mostraron que son eficientes. Por ejemplo, utilizar un tapabocas, una mascarilla, lavarse las manos, mantener la distancia social. Todos podemos hacer algo para impedir que se siga diseminando este virus y de manera importante también dando prioridad al acceso a vacunas a medida que están disponibles, dar prioridad a aquellos que tienen la necesidad máxima, como por ejemplo los trabajadores sanitarios, las personas de edad avanzada y las personas con enfermedades subyacentes. Podemos reducir la cantidad de muertes. Tenemos que doblar esta curva, aplanarla e interrumpir los contagios y tenemos que asegurarnos de contar con la capacidad hospitalaria. Sí, es verdad que nuestra región ha sido y sigue siendo incidida y afectada de manera desproporcionada por este virus. En las Américas tenemos más de la mitad de todos los casos a nivel mundial de la COVID-19 en el mejor de los casos, pero deseo compartir con ustedes un dato que, en mi opinión, contribuye al alto número de casos notificados. En las Américas, todos los países tienen vigilancias muy sólidas, redes e infraestructura. Y a lo largo de los años, la OPS ha trabajado con ellos para fortalecer los sistemas de vigilancia. Para la COVID, a finales de febrero, cada uno de los países en nuestra región ya habrá tenido acceso a las pruebas. La OPS capacitó a los profesionales de los laboratorios y entregamos también pruebas de PCR a todos los países. Y a través del fondo rotatorio suministramos millones de dosis de pruebas por PCR y cuando se puso disponible las pruebas de antígenos rápida, pusimos a disposición millares de ellas para los países. Creo que, y esto no ha sido así para todas las regiones, creo que sí, la incidencia es importante, pero lo que estamos viendo demuestra el compromiso realmente expansivo en toda nuestra región para diagnosticar, rastrear y notificar casos de la COVID-19. Creo también que esto nos deja ver cómo esta pandemia ha estado exacerbada por las desigualdades. Nuestra organización es una de la organización de nuestro continente de las Américas tiene algunas de las desigualdades más importantes del mundo con una gran economía informal. Hay personas que viven en zonas miseria, en zonas muy pobres y es imposible aislarse. Y hay que mejorar esto. Nuestros profesionales sanitarios y los que dependen de la economía informal no tienen la opción de quedarse en la casa. Entonces, para las personas que viven en entornos marginados y en zonas distantes, como por ejemplo nuestras comunidades de migrantes y de pueblos indígenas, la atención sanitaria está fuera de su alcance. Permítanme reiterar que la desigualdad nos llevó a este punto y la solidaridad también preparará el terreno para para poder salir de esta pandemia. A medida que el mundo comienza a ver la introducción de vacunas contra la COVID-19, el acceso no se debe basar en privilegio, el privilegio de los que tienen más recursos o el privilegio de algunas comunidades. Nosotros creemos que hay que priorizar las dosis que tienen entre aquellos que tienen el riesgo más alto de contraer una forma grave, profunda de la COVID-19, como por ejemplo las personas que están trabajando en la primera línea de esta pandemia, el personal sanitario. Y a medida que tenemos más y más vacunas, debemos garantizar el acceso equitativo. Creo en nuestra capacidad colectiva para derrotar este virus, la cual depende de cómo nosotros mantengamos nuestras promesas de salud para todos. Y esta región ha ya declarado su compromiso con la salud universal, la cobertura para todos y el acceso universal a la salud. Entonces debemos asegurarnos de
salir de esta pandemia y de reconstruir mejor para el futuro. Gracias. El secretario para el fortalecimiento de la democracia de la OEA, Francisco Guerrero, comparte su opinión en el periódico mexicano Excelsior sobre las próximas elecciones en Ecuador. El próximo 7 de febrero en Ecuador se llevará a cabo una elección general donde, entre otros cargos, se pondrá en disputa la presidencia de la República. Es relevante porque es la primera elección que se llevará a cabo en el continente y porque además es muy importante que se ratifique esta convicción de las ciudadanas y de los ciudadanos por llevar a cabo sus procesos electorales a pesar de todas las dificultades que se están enfrentando por la pandemia. La democracia ecuatoriana demuestra de esta manera que está arraigada en el gusto, en el aprecio de sus ciudadanos, y tanto los partidos políticos, los candidatos han hecho un esfuerzo por llevar a cabo esta campaña electoral en medio de una pandemia que ha sido particularmente dura para el continente. Como sucede con frecuencia, la Organización de los Estados Americanos, a través de las misiones de observación electoral, se encontrará presente. Viajaremos un grupo importante de expertas y expertos a Quito y a otras ciudades de Ecuador con el propósito de poder participar como observadores en esta elección, que es relevante, como decía, porque es una ratificación de este compromiso democrático. Esperamos que, como ha sido en otras experiencias durante el año 2020, las ciudadanas y los ciudadanos muestren su espíritu cívico, salgan a participar y una vez más pueda renovarse el ejercicio del gobierno a través de los procesos electorales. La OEA estará muy atenta a esta elección y, por supuesto, en las páginas de nuestro periódico seguramente comentaremos sobre los aspectos más importantes de este ejercicio comicial, de esta democracia en movimiento que se llevará a cabo en Ecuador el próximo 7 de febrero. El director ejecutivo de la División de Crimen Internacional y Terrorismo de Global Affairs Canadá, Jamie Bell, habla sobre los elementos clave de la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo. Well, the common approach is that this affects everyone. It really doesn't matter where in the world you are. It's certainly affecting all nationalities, all people, all races. And so I think our efforts to combat terrorism are molded around that understanding that it's a common approach and a problem that affects all peoples. Well, the Inter-American Committee to Counterterrorism is very important from a regional and hemispheric perspective. It allows us to ensure that SICTE is working closely with regional bodies and with the UN, in particular the UN Office to Counterterrorism, to ensure that this region is well linked up with a global approach to counterterrorism. And for example, we've been focusing this past week and this past day on these meetings on issues related to countering violent extremism, managing problems that are conducive to the spread of terrorism, and by making societies more prepared, building their preparations and being more resilient allows us to hopefully prevent terrorism. Well, SICTE plays a very important role, as I said. It's helping us to ensure that this hemisphere has a joined-up approach amongst all nations, and following, as well the UN's guidance that is being developed to counter violent extremism is very, very important, and it allows us to help build resilient communities. And what we've been focusing on this past day is on protecting people and protecting things, and SICTE has a very important role in that. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.